Muy bien, estamos con Inés Larriera, concejala. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Vamos a hablar de un tema que hace cuánto tiempo, más de 2 años largos que estás hablando de inclusión financiera. En realidad hace mucho más, sí. Porque perdón, hola Inés, buenas noches, sí, lo voy a traer acá. A las princesas no nos enseñaban inclusión financiera. No, hay que decirlo. Absoluto. Eran propietarias y vaya a saber quién administraba qué cosa. Por eso Pero las princesas ¿viste? hemos sido víctimas de violencia económica, violencia patrimonial, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahora la idea es poder avanzar en revertir esto, ¿no? Bien. Es un tema que yo ya lo había tomado cuando estaba a cargo de la fundación, ¿no? En esto de que veía llegar a las mujeres que tenían acceso, digamos, a su cobro, ya sea de sus salarios, de sus ingresos por emprendimientos o de las asignaciones que cobraban por sus hijos. Y era como que no asumían que ese dinero era de ellas, claro, y lo tenían que administrar. Siempre estaba el muchachito por ahí viendo a ver qué se podía hacer con el dinero de la señora. Claro, entiendo. Entonces, bueno, trabajamos mucho esto y fue una de las propuestas cuando llegué al Consejo, el poder trabajar. Hay un programa a nivel nacional, que es un programa que es la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, que este gobierno ha continuado. Así que bueno, por allá, por el año 2020, presentamos un proyecto, uno de inclusión financiera en líneas generales y uno específicamente con perspectiva de género. ¿Qué es esto? Sí, por favor. ¿Y por qué una concejala se ocupa en este caso de este tema, ¿no? Uno piensa naturalmente que esta es una cuestión de Estado, es que en realidad son políticas a nivel local, sí, como se dice ahora. Son políticas globales, pero que tienen un impacto a nivel local muy fuerte cuando uno los toma. Y como los concejales somos quienes tenemos el contacto más directo con las personas, con la gente, o por lo menos así tendría que ser siempre. Entonces, bueno, estamos muy en contacto con todos los vecinos y en todos los barrios. La propuesta de inclusión financiera es promover el acceso a servicios financieros de calidad para todas las personas. Pensemos que en el mundo hay 2.500 millones de personas que no están incluidos financieramente. Es el 75% de los pobres del planeta. ¿Por qué esto? ¿A quiénes afecta más? A los sectores más vulnerables, son los que están fuera de todo sistema de servicio financiero. Aún teniendo cajas de ahorro. Claro, cuando decimos sistemas financieros, ¿a qué nos referimos? Para bajarlo, para que en casa nos sea referimos a, ¿no?, tener una cuenta, exacto, una caja de ahorro, una tarjeta de débito. Es decir, que se manejan dinero cash. Se maneja en efectivo. Este país sigue, lamentablemente, manejando prácticamente un 70% de efectivo, porque además nos encontramos que, si bien ha aumentado, los datos que tenemos son del año 2019, porque bueno, durante la pandemia... Son prepandémicos, digo. Son prepandémicos. La pandemia hizo mejoró bastante la situación. Eso no quiere decir, porque, o sea, estar incluido financieramente no es solamente tener una cuenta, es saber utilizarla, saber pagar los servicios, evitar el uso del efectivo, poder generar un historial bancario. Parece mentira, pero uno teniendo, cualquier emprendedor teniendo una caja de ahorro, una cuenta y manejando todo su dinero por allí, genera un historial que le puede permitir un acceso a un crédito o a un microcrédito para ampliar su emprendimiento. Además, hay determinados impuestos que si uno los paga a través de aplicaciones, sí, tiene sus descuentos tienen también. un descuento importante. Por eso es que es tan importante también, y yo insisto muchísimo en esto, por ejemplo, todo lo que son comercios de cercanía en los barrios más vulnerables, que son informales en su gran mayoría, hay que inscribirlos a todos, a cero costo, porque ¿cuál es el problema? No se inscriben, porque si al otro día le caes con 400 impuestos... Te cae el REI, el derecho de registro de infracción, ya te llevó el 2%. Qué imposible. Pero si vos lográs inscribirlo, estás haciendo un blanqueo enorme de la economía. Primero le vas a dar el acceso a un postnet,
para que las personas que hoy se manejan con fiado y con libreta puedan ir a pagar con su tarjeta de débito. Van a mejorar los precios, van a tener acceso al programa Precios Cuidados, por ejemplo, porque el programa Precios Cuidados es para la clase media en realidad, porque los sectores más vulnerables compran con libreta de fiado a precios exorbitantes en el comercio de la esquina de su casa. Sí. Y además vos vas a evitar el endeudamiento informal, que es el más costoso, porque están en una necesidad, piden un crédito a algún vecino, que son muchos los que se dedican a prestar plata en los barrios, y a lo mejor piden 1.000 pesos, terminan devolviendo 4.000. Y cuando no tienen para devolver, vienen las amenazas o se devuelven especias. Y en especias yo creo que no hace falta que les explique cómo muchas veces se cobran las deudas en los barrios. Entonces, por eso nosotros insistimos. El martes vamos a estar presentando en el Consejo este plan de inclusión financiera, que es puntualmente lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a llevar a los barrios los talleres de inclusión financiera y adquisición de herramientas para manejo de los recursos y de las finanzas personales, las que fueran, porque tenemos diferentes programas. Hay programas dirigidos a mujeres, hay programas dirigidos a emprendedores, programas dirigidos a adultos mayores, porque no son las necesidades las mismas para todos. No, ni hablar, y creo que también hay algo que las ventajas en este momento también son la posibilidad de bancarización, son tan accesibles. Totalmente. Hoy te bancarizás desde tu mismo celular, generás una cuenta. Absolutamente. Es decir, no es que precisás ir al banco, hablar con el gerente, que digamos, toda una fantasía que se puede correr detrás de eso. Sí, pero para eso necesitas, por ejemplo, de los gobiernos locales también, y más a nivel global, tener buena conectividad. Tiene que haber una buena conectividad en todos los barrios, porque en todas las familias, aunque sea un celular tienen, como para poder hacer esto que vos decís. Porque, por ejemplo, si bien los cajeros automáticos, que ese es otro tema que yo estoy proponiendo, hacer un mapa de cajeros automáticos, saber a dónde están concentrados, vamos a ver que a medida que nos alejamos del centro, hay menos cantidad de acceso. Perfecto, hoy tenemos... Que no es directamente proporcional a la cantidad de población que hay a medida que te alejas. Exactamente, por eso se producen las aglomeraciones que se producen, porque además tenemos otro hábito. Las personas que cobran planes sociales van al banco y retiran todo el efectivo, con el riesgo que eso implica, porque los roban a la salida del cajero, se gasta mucho más y de manera mucho más desordenada ese dinero. Entonces, poder mejorar la conectividad, mejorar la capilaridad en cuanto a la cantidad de posibilidades de extracción, no necesariamente tiene que ser un cajero. Ahora, hoy en un supermercado podés retirar efectivo también. Sí. O sea, mejorar la capilaridad en cuanto a las bocas de expendio de efectivo, pero trabajar mucho en usar la menor cantidad de efectivo posible, porque se ordenan mucho las finanzas. ¿Y vos pensás que no trabajan ordenadamente por desconocimiento? Por supuesto, falta información. Tenemos que llegar con la información. Mira, la India es un caso emblemático. Ellos redujeron muchos puntos porcentuales la pobreza a partir de una estrategia súper, no me gusta decir agresiva, pero muy fuerte de inclusión financiera. Fíjense que de los 17 objetivos de desarrollo sostenible que planteó la ONU para el año 2030, hay 7 de esos objetivos que van a tener cumplimiento real siempre y cuando están condicionados a las políticas de inclusión financiera. Incluso las últimas 3 cumbres de Davos que se hicieron, en las últimas 3 estuvo en agenda el tema de inclusión financiera. Es la herramienta por excelencia para combatir de verdad la pobreza. Lo otro es administrarla, digamos, o sea, te doy esto, te doy... No, la inclusión financiera. Sí, pero aparte es la estadística también, la estadística real también, también sirve para eso. Exactamente, porque además de las personas, acá en la Argentina
realmente se está hablando más de un 60%, pero no de personas que no estén bancarizadas, sino de personas que aún estando bancarizadas no tienen ni idea que tienen una caja de ahorro. Y más de la mitad son mujeres, porque siempre las más afectadas son las mujeres. Eso te iba a preguntar, porque a la hora de pensar, a ver, creo que el sueño pensando en Davos y en las distribuciones y por qué en este mundo capitalista hay distribuciones, ¿no? Hay distribuciones de países, que algunos que manejan el capital, otros que manejan la industria y otros que dan materias primas y demás. Sí. ¿Por qué, por ejemplo, no tenemos desde el vamos, así como tenemos educación cívica para cómo ser un buen ciudadano, cómo administrarse bien su propio dinero, ¿no? En esto pienso, ¿no? Exactamente. Bueno, porque hay proyectos que proponen incluirlos en las currículas. De hecho, que a mí me encantaría. No es de mi incumbencia, porque yo estoy a nivel local, pero he hablado con varios diputados provinciales. Arrancamos hablando de la infancia y de lo que uno propone para educar a la infancia, y está buenísimo que desde, no digo saber manejar dinero, sino saber administrarse. Exactamente. Saber administrarse es muy importante. Exactamente. Y la brecha se achicaría muchísimo si nos ponemos a pensar, ¿no, Inés? De qué manera este trabajo que estás haciendo ahora no se hubiera germinado antes. ¿Se entiende lo que digo? Sí, estamos siempre corriendo atrás de los problemas. Exactamente. Ya lo sabemos. Gracias. Pero bueno, tengamos una mirada. Pero lo importante es estar corriendo. No, y verlos, leerlos y traer soluciones. Exactamente. Y poder pensar que a partir de ahora las próximas generaciones van a poder contar con esta herramienta. Y esto que decían ustedes recién, hablando de príncipes y princesas, que en nuestras casas, o sea, hablamos con nuestros hijos de dinero. ¿Saben ellos lo que cuesta ganar el dinero, cómo invertirlo, cuál es el manejo adecuado, cómo establecer prioridades de gastos en una familia? Bueno, son conversaciones que hay que son compartir, necesarias. Porque a veces si no los chicos creen que aparece allí, espontáneamente. Claro, la plata no sale del árbol, no, por supuesto que no. Plantemos la monedita. Claro, y me parece que es importante que nosotros también tenemos que cumplir ese rol, ¿no? ¿Qué apoyo tuviste cuando, bueno, en realidad vas a presentar públicamente estos proyectos? Decíamos el día... Sí, estamos re ansiosos. Martes 26 de abril en el Consejo Deliberante, 17:30 horas. A las 17. A las 17. Bien. ¿Qué repercusión? Ay, todo tuviste? el mundo está copado con eso. Sí, porque cuando llamamos, de hecho que bueno, Ivana, que me está acompañando acá, me está ayudando con las invitaciones para el martes, y cuando decís inclusión, y a ver, y cómo, pero qué bueno que está eso, dicen, qué bárbaro. Y te estoy hablando desde organizaciones sociales de base territorial, copas de leche, unión industrial, empresarias, entidades financieras. Tengo varias entidades financieras que ya confirmaron su asistencia, porque además hay entidades financieras que tienen programas desarrollados ya de inclusión financiera, y hay que sumarlos. Tenemos que sumar a todos los bloques, a todos quienes quieran. Hablemos de guita, loco. Así, como se dice en la cancha, hablemos de guita, de poder administrar. Pero aparte, mientras más voces seamos replicándolos, más vamos a llegar. Y las instituciones financieras, pero qué bueno, y desde el consejo me decían, pero mirá qué bien, qué bárbaro, y nosotros en qué podemos ayudar, en esto. Traigan los programas que ustedes tienen, vamos a articular, porque por decir algo, hay bancos que de pronto van a tener mayor cercanía y podemos empezar a hablar de microcréditos. No los quiero nombrar para no comprometerlos por las dudas con esto, pero me parece importante. Hay otros bancos que tienen otros perfiles y que pueden encarar, porque de hecho tienen programas dirigidos a mujeres que dirigen empresas y que están en directorios de empresas, tienen programas de mentoreo, por ejemplo. Bueno, todo eso hay que sacarlo a la luz y explotarlo. La articulación público-privada es
es la excelencia de la política. Bueno, vos has gestionado toda la vida, Inés, así que has gestionado, va a tener que volver a gestionar. No. Gracias, Inés. Gracias a ustedes. Gracias. Y los espero el martes.